Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, la estrategia del final. Vamos a ver el tema número 4, la activación de la torre. Como siempre, te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumas a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, en el final, activar la torre es fundamental. En los finales de torres, uno de los temas más importantes es la calidad de actividad de la torre, es decir, si está pasiva, si está defendiendo sus propios peones o bloqueando un peón rival, o si está activa atacando. Lo que debemos procurar siempre con las torres en el final es mantenerlas activas, es decir, atacando a las piezas enemigas o a los peones enemigos. Nunca bloqueando un peón pasado o defendiendo a los propios peones. Pueden ser contados los casos excepcionales donde sea la mejor jugada, ya sea bloquear un peón pasado o defender un peón propio, pero tiene que ser algo temporal. Si uno queda muchas jugadas con una torre en esa situación, queda perdido. Bueno, para tener un poco más claro a qué me refiero, te presento un ejemplo de una partida entre Kramnik y Grischuk en Vacancy 2005. Y acá las blancas, aparte de tener un peón de más, tienen el rey más activo, la torre detrás de su peón pasado. Y acá, por ejemplo, si jugaran pasivo las negras, con E3, manteniendo la torre pasiva bloqueando el peón pasado, podría seguir rey de 3. Otra cosa que ya habíamos visto de el que tiene que bloquear los peones pasados es el rey. Acá viene el blanco a rebloquear el peón. Torre E6, rey E2, rey G4, A6 y acá queda ganado el blanco ya que lo único que puede hacer es detener el peón pasado y con torre podría seguir algo por el estilo y el blanco queda absolutamente ganado. Otra opción, en lugar de E3, ir con el rey a capturar este peón que de momento no se puede, ¿no? Rey D4, rey F5, rey E3, de nuevo bloqueando el peón pasado. Torre G6, rey F2, torre A6, torre A4, rey E5, rey E3, rey D5 y acá de nuevo queda ganado el blanco ya que si se mueve por ejemplo D6 o D6 se pierde el peón y si se mueve hacia acá el rey con jaque y quedamos con los dos peones pasados. Y si se mueve la torre, esta es una opción, o directamente avanzar el peón pasado, así que acá en esta posición el blanco queda con clara ventaja. Entonces, ¿qué jugar? Bueno, y acá la jugada que mantiene las opciones de tablas es la que hizo Grischuk, torre D6, activando la torre. En la partida siguió A6, avanzando el peón pasado, E3. Una de las cuestiones de jugar torre D6 es que corta el paso del rey hacia el peón pasado. Obviamente que si acá captura en E3, el negro captura en A6 y este final es de tablas. A7, E2, dama A8, dama E1. Sigue con una pequeña ventaja el blanco por dos motivos. Uno, porque tiene un peón de ventaja y otro porque algo fundamental es que en la carrera de peones, cuando se promociona, el primero que da jaque generalmente tiene ventaja. A veces una ventaja ganadora y si no una pequeña ventaja. Y en la partida siguió algo por el estilo. Y bueno, acá no importa lo que siga la partida porque se va del alcance de lo que te quiero mostrar. Pero bueno, el negro mantuvo las opciones de tablas. En cambio, hubiese pasado si no hubiese seguido lo que siguió en la partida y hubiese jugado el blanco, por ejemplo, la lógica rey de 5 atacando la torre. Bueno, otra de las ideas de torre de 6 es justamente activar la torre de nuevo. Si la volvemos pasiva y la llevamos de nuevo a 6, sigue como en la variante que habíamos visto anteriormente. Rey de 4, rey F5, rey de 3, torre G6, rey F2, algo por el estilo, donde de nuevo el blanco queda ganado, va a capturar el peón y con los dos peones pasados, alejados, queda ganado. Entonces, de nuevo, jugar pasivo con la torre es perdedor. La jugada es
torre D3, atacando a la torre de A3 y permitiendo el avance del peón pasado y a su vez cortando al rey por la columna D para que no ataque a su peón pasado. Acá hay dos opciones, torre A4 y torre A1, también podría ser torre A2, pero siempre tiene un poco más de sentido alejar lo que más se puede de la torre. Torre A1 podría seguir rey G4, A6, rey por G3, A7, torre D8 y ahora va a coronar el blanco, el negro entrega la torre por el peón, avanza el peón pasado y como el rey no puede detener ese peón pasado, se tiene que entregar la torre y tablas. Así que torre A1 lo único que lleva es a las tablas. La mejor es torre A4 atacando al peón pasado, E3, torre 4, rey F5, torre E8 y acá queda una posición complicada el negro porque de nuevo queda la torre defendiendo al peón y la torre rival está atacando a nuestro peón. El rey apoya el avance del peón pasado, así que hay que jugar de forma activa. Probablemente la mejor jugada acá sea atacar a la torre blanca. Otra opción podría ser, en lugar de rey F6, de nuevo procurar capturar el peón con el rey, el peón de G3 y sacrificar la torre por el DA. Pero si podemos quitar a la torre de esta posición que está muy bien ubicada, probablemente sea tablas. Por ejemplo, rey F6, rey C4, torre A3, rey B4, rey F7, E4, torre D3, A6, torre D6, siempre manteniendo activa la torre, atacando al peón. Torre B5 y ahora de nuevo se vuelve a alejar. Hay poca distancia, pero la distancia es suficiente para desde D6 atacar el peón y ahora retroceder y atacar por detrás al rey. A7, torre A3, E6 y siguen los jaques y la única forma de cubrirse de los jaques es bloqueando al propio peón con el rey A8, así que es una posición de tablas. Esto era lo que podría haber seguido en caso de rey C5, torre D3 y torre A4. Lo que vimos en la partida, que se dio en la partida, mejor dicho, fue el avance del peón y ambos promocionaron a dama. Bueno, este es un ejemplo extraído de la partida entre Van den Doel e Iván Sokolov del campeonato holandés del 2004. Y lo que vemos es que la torre blanca está muy activa y la torre negra pasiva defendiendo su propio peón. Y habitualmente se justifica incluso sacrificar un peón para activar la torre. Hay varias formas de activar la torre en esta posición. Lo que se ve en la partida es torre D8, torre por A7, torre D3, torre A3, B5 y acá se invirtieron los roles. Ahora la que está atacando es la torre negra y la que defiende es la blanca. Se justifica el peón, sobre todo en esta posición que el peón de más está doblado en la misma columna donde tenemos un peón, así que acá vas a tener incluso una pequeña ventaja el negro por la actividad de las piezas. Teniendo en cuenta esta posición, acá el negro juega B5. Otra forma de jugar podría haber sido A5, donde el blanco juega torre B7, activamos la torre, torre por. Ahora lo que hace es que la torre defiende a B3, pero podemos atacar al peón de B2, B4. Obviamente si A por B4, torre por B4 y queda el peón limpio de ventaja, con la torre un poco más activa. Y si torre por B2, B por A5. A4 es la mejor jugada, torre A6, torre por B2, torre por A4 y de nuevo la torre esta está muy activa atacando al peón de F2 y al de B4, siempre procurar poner la torre detrás de los peones pasados propios o rivales. Otra opción aparte de A5 podría haber sido A6, a lo que podría haber seguido torre B7, B5, torre B6 y de nuevo sacrificando el peón. Torre D8, torre por A6, torre B3, torre A3 y a diferencia de la otra variante, ahora ganamos un tiempo y acá podemos expulsar a la torre donde queda el negro con una pequeña ventaja. Pero bueno, directamente lo sacrificaron, el negro sacrificó el peón de A7 jugando torre D8, torre por A7, torre D3, torre A3, B5, B4. Ahora el blanco tiene esta posibilidad de jugar B4, a diferencia de la variante que vimos recién.
Torre D4, seguimos atacando. Torre B3, esta torre está muy pasiva, esto generalmente hay que evitarlo o muy poquitas jugadas y enseguida sacar la torre de esa posición. H5, rey G2, rey F7, rey F3, acá probablemente el blanco tendría que haber jugado F4. Acá hay una cuestión que es importante, aparte de mostrarte lo que te quiero enseñar con la actividad de las torres, hay otros consejos que aprovecho para darte. Cuando uno generalmente tiene desventaja en un final, lo que tiene que procurar es cambiar los peones. Con esta jugada, en la partida se jugó rey F3, pero con F4 lo que probablemente suceda es que el negro en algún momento va a jugar G5 y se van a cambiar los peones de F y de H del blanco, va a quedar solamente el de H y el de G, el de H negro y el de G blanco, y cuanto más peones se cambian, más posibilidades hay de tablas. En cambio, el bando que tiene ventaja, que en este caso es el negro por la actividad, lo que tiene que evitar son los cambios de peones justamente. Entonces era más fácil jugar F4, a lo que podría haber seguido algo por el estilo, donde el blanco termina activando la torre, sacrificando un peón, y en esta posición es una posición muy equilibrada, completamente igualada, la torre queda encerrada acá en B4, esto es una posición claramente de tablas. Pero blanco jugó rey F3, torre C4 el negro, rey E3, G5. Otra cuestión importante. En este tipo de estructuras, cuando tenemos así H6, H5, G5 y F6, son muy útiles para crear un peón pasado. ¿Qué pasa? Acá el negro está amenazando capturar en H4, G por H4, G por H4 y torre por H4, quedando con un peón pasado. Pero, aunque no capturara el negro en G4, si se captura en G5, el negro se asegura de esta forma crear un peón pasado alejado sí o sí. Ya que si captura el de G, queda igual el peón de H4. Bueno, siempre tenemos que intentar generar peones pasados en el final y cuanto más alejados, mejor. Entonces, acordate de esta estructura que permite generar un peón pasado en la columna H. Además, el negro lo que está buscando es crear una segunda debilidad, ya tiene esta debilidad, potencialmente esta debilidad, y para ganar en el final es muy común, en general en el ajedrez, pero en el final queda muy patente, que tenemos que crear una segunda debilidad. Entonces con G5 crea la debilidad de H4, acá juega F4, que parece igual que la posición anterior, pero es muy distinta. ¿Por qué? Porque el negro juega esto y ahora estos peones quedan muy débiles. Antes yo te decía que los peones se cambiaban en la posición que habíamos visto antes, que si el negro jugaba acá, se cambiaban en G5, se cambiaban todos los peones en G5. Ahora, en lo que ocurrió en la partida, quedan estos peones muy débiles en F4 y H4. Así que ahora tiene varias debilidades, no dos, sino tres o incluso cuatro, por lo que tiene muchas posibilidades de ganar el negro. Te contradice un poco con lo que te estaba diciendo anteriormente de cambiar los peones para aumentar las posibilidades de tablas. El tema es que acá solamente, en lugar de cambiar dos peones, se cambió uno solo y quedaron debilidades. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se avanzan los peones. Si los peones avanzan y nos garantizamos que vamos a cambiarlos por los del rival, está bien. Eso cuando nos estamos defendiendo, ¿no? Pero si avanzamos los peones, porque sí en el final generalmente son debilidades. Es preferible dejarlo en la posición inicial, no moverlos, que moverlos y otorgarle un blanco de ataque fácil al rival. De todas maneras, lo más probable que lo mejor hubiese sido tomar, incluso en G5, y que el blanco pueda crear su propio peón pasado. Ahora el blanco tiene su peón pasado en F, está bien que el negro tiene su peón pasado en H, pero tiene algo de forma de contraparte, digamos. Podría haber seguido rey E6, rey D3, sacrificando, hay que activar la torre, torre por B4, B3, rey F5, rey D5, algo por el estilo podría haber seguido, donde si bien el negro quedó con un peón de más, ahora queda
el rey negro cortado en la banda, lo cual es muy peligroso. El peón pasado del blanco apoyado por el rey. O sea, el blanco tiene contrajuego, digamos. Esta es una posición equilibrada, una pequeña ventaja del negro, pero el blanco no está perdido, como vas a ver que quedó en la partida. Era preferible esto y jugar activo, pero bueno, el negro avanzó los peones, perdón, el blanco avanzó los peones sin mucho criterio. Y ya en esta posición las negras están mejor. Estos peones tarde o temprano se van a caer, las piezas negras están más activas. Torre C3, hay que activar la torre, jugó el blanco, esta es una buena jugada. Torre por B4, torre C5, muy buena jugada, cortando al rey y atacando al peón de H5. Torre B3, torre por B2, es decir, el blanco, perdón, para activarse sacrificó los dos peones B, de B, la columna B. F5, rey H6, torre C6, jaque. Y acá el blanco jugó rey F3, jugada perdedora. De nuevo, hay que activar las piezas. Generalmente activar las piezas implica ir para adelante, casi siempre. Rey D5 era la jugada, torre por H4, torre por F6, rey G5, torre F8, torre H1, F6. Esto es una posible continuación. Rey G6, rey E5, torre 1 jaque, rey F4, B4, torre B8, torre F1, rey B3, rey G3, perdón, torre B1, torre B6 con una posición equilibrada. Estamos el blanco defendiendo su peón y atacando al peón rival, el rey que contiene el peón pasado. Acá todavía existen chances de tablas para el blanco. Pero bueno, esto no fue lo que ocurrió. Ya, te muestro con detalles para que entiendas cómo es la tendencia de la partida con ciertos movimientos. Acá, con rey F3, queda perdido el negro, torre por F6, rey G5. Acá jugó torre G6, si torre B6 hubiese seguido torre F4 jaque, y ahora con los dos peones pasados, el negro queda ganado. Hay que seguir jugando, no es tan fácil, pero con una buena técnica el negro gana, el blanco no tiene contrajuego en esta posición. Jugó torre G6, rey por F5, torre B6, torre B4, y acá las blancas abandonaron, ya que, como te digo, con los dos peones de más, el negro queda ganado. Bueno, resumiendo, acordate en los finales de torres, es fundamental activar las torres. Procurá no defender un peón con tu torre y no bloquear los peones pasados. Eso es tarea del rey. La torre tiene que estar atacando o los peones rivales o a las piezas rivales o apoyando los peones pasados detrás del peón pasado, porque aumenta su actividad a manera que el peón avanza y está apoyando el avance del peón. Incluso se justifica sacrificar un peón para activar la torre. A punto tal es la importancia de mantener activas las torres. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre, te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo que está ahí abajo. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.